En este módulo vamos a desarrollar las principales características de los insectos parasitoides. Comenzaremos por tratar de definir qué es un parasitoide. Parasitoides son insectos cuyas formas juveniles, larvas, se alimentan y desarrollan en el interior o en la superficie de otro insecto, al que terminan matando. Se utiliza el término parasitoide para diferenciarlo de un parásito, ya que el parásito empobrece o debilita a su huésped, pero rara vez ocasiona la muerte. En cambio, el parasitoide siempre termina matando a su presa. La muerte del hospedador no es una muerte rápida, sino que lo mata lentamente. La larva del parasitoide se alimenta y se desarrolla a expensas de los fluidos corporales y de los órganos internos de la presa. Normalmente no ataca durante su desarrollo a los órganos vitales de la presa, lo que permite que la presa continúe viviendo muchas veces y recién cuando el parasitoide completa su desarrollo larval, termina de matar a su huésped y ahí emerge para pupar en el exterior. En algunos casos, la pupa puede ocurrir dentro del huésped y emerger directamente como adulto. En la imagen de esta filmina tenemos el ciclo de vida de un parasitoide. Los adultos de los parasitoides son de vida libre. Normalmente se alimentan de flores o a veces de exudados dulces, como puede ser el caso de la melaza que producen moscas blancas, cochinillas y pulgones. La hembra adulta es la que se encarga de encontrar a la presa, o sea, es la encargada de buscar el alimento. Ella pone un huevo, ya sea en la superficie o con su ovopositor lo introduce en el interior de su futuro huésped. Una vez en el interior se produce la eclosión del huevo y la larva del parasitoide se alimenta a expensas de los tejidos de su presa. Cuando la larva completa su desarrollo, la presa muere, puede pupar en su interior o puede salir para pupar afuera y luego vuelve a emerger el adulto que es de vida libre. Entonces, la forma juvenil, que es la larva, es la fase parasítica y el adulto de vida libre. El ciclo de vida de los parasitoides suele ser corto, 12, 15 días, a veces un mes. Decimos que un parasitoide es univoltino cuando la duración de su ciclo de vida es similar a la duración del ciclo de vida del huésped. En cambio, decimos que es multivoltino cuando la duración del ciclo de vida del parasitoide es más corta que la del huésped, entonces durante el ciclo de vida del huésped pueden ocurrir 2 o más generaciones de un parasitoide. Así como enumeramos características de los depredadores, también podemos enumerar algunas características que son propias de los o más generales de encontrar en los parasitoides. Entre estas características podemos decir que en general los parasitoides son específicos en cuanto a hospederos, es decir, que tienen a una especie como hospedero y en algunos casos pueden tener un rango de pocas especies de hospederos. Los parasitoides son más pequeños que su hospedero. Necesitan de una sola presa para completar su desarrollo. Únicamente la hembra adulta busca el hospedero. Varias especies diferentes de parasitoides pueden atacar a diferentes etapas del ciclo de vida de un hospedero. Cada especie del parasitoide ataca siempre el mismo estado de desarrollo del hospedero. Los huevos o larvas de los parasitoides son puestos cerca, dentro o en la superficie del hospedero. Los estados inmaduros se desarrollan dentro o fuera del hospedero. Los adultos son de vida libre y pueden ser fitófagos y en algunos casos predadores.
Los estados inmaduros siempre matan al hospedero. Los adultos requieren de polen y néctar como alimento suplementario. Para poder comprender y caracterizar los distintos comportamientos que tienen los parasitoides de los insectos, se establecen algunas clasificaciones en base a esas características. Según el estado de desarrollo del huésped al momento del ataque, los parasitoides se pueden clasificar en parasitoide de huevos. El parasitoide se desarrolla en el huevo de un insecto huésped. Parasitoides de larvas, de ninfas, de pupas o parasitoides de adultos se desarrollan en esos respectivos estados de desarrollo que hemos nombrado. A su vez, podemos encontrar algunos parasitoides que para desarrollar su ciclo están en el huésped por más de un estado de desarrollo. Es así que pueden iniciarse el parasitismo en el huevo y continuar durante la fase larval, o iniciarse el parasitismo en etapas tempranas larvales y terminarse en etapas tardías larvales, o sea, ser en un caso de huevo-larva, en el otro caso parasitoide de larva-larva, y también es posible encontrar de larva-pupas o de pupas adultos. Llamamos endoparasitoide a aquel parasitoide que se desarrolla dentro del huésped. Por ejemplo, Aphelinus mani se desarrolla dentro del pulgón lanígero del manzano. Ectoparasitoide es aquel parasitoide que se desarrolla desde fuera del huésped y obtiene nutrición a través de penetrar la pared del cuerpo de su hospedero. Ejemplo, Plectrus sp sobre larvas de Lepidóptero. El parasitoide es solitario cuando dentro de un huésped se desarrolla un solo individuo del parasitoide. Ejemplo, Aphidius colemani sobre pulgones. Un parasitoide es gregario cuando se desarrollan varias larvas hermanas, o sea, provenientes de la misma madre, del parasitoide en un solo huésped. Ejemplo, Cotesia sobre Rachiplusia no. Este comportamiento gregario de los parasitoides puede ser facultativo en algunos pocos casos y en otros casos ese gregarismo es obligado. Hay algunas especies, pocas especies de parasitoides, donde normalmente se comporta como un parasitoide solitario, pero en caso de escasez de presas, puede la hembra colocar más de un huevo sobre un mismo huésped, y en ese caso nacen varios individuos de la misma especie, hermanos entre sí, dentro del huésped. Evidentemente se produce competencia y no necesariamente todos pueden llegar al estado adulto. En el caso del gregarismo obligado, se da cuando la madre coloca un huevo y ese huevo por poliembrionía da origen a numerosas larvas gemelas. Hay otros comportamientos de parasitoides donde se desarrollan varias larvas de la misma especie de parasitoide dentro de un mismo individuo huésped, pero en este caso pertenecen a distintas madres. En este tipo de parasitismo se llama superparasitismo. Ocurre cuando la población del huésped es relativamente baja comparada con la del parasitoide. Es común que haya competencia entre los parasitoides jóvenes dentro del huésped. Algunos sobreviven, a veces no todos, y puede tener un tamaño más pequeño que lo normal. Se da en casos donde la hembra, al poner sus huevos, no marca a la presa para que otras hembras sepan que ese individuo ya está parasitado. Esto es común en los dípteros taquíneos, encontrar casos de superparasitismo. Multiparasitismo es cuando dentro de un huésped ocurre más de una especie de parasitoide. En general, estas dos especies no se toleran entre sí y termina una eliminando a la otra. La ocurrencia de este multiparasitismo suele ser un hecho fortuito. Hay algunos casos donde la hembra de una de las especies
elige a propósito una especie ya parasitada para colocar sus huevos. A este tipo de comportamiento se lo conoce como cleptoparasitismo. Así como los insectos fitófagos son atacados por parasitoides, en este caso parasitoides primarios o de primer orden, los parasitoides de estos fitófagos también pueden ser atacados a su vez por otros parasitoides. En este caso serían parasitoides secundarios o de segundo orden. A estos parasitoides secundarios le llamamos hiperparasitoides. Este fenómeno es un fenómeno que hace disminuir la eficacia de control biológico que pueden realizar los enemigos naturales, en este caso los parasitoides. En algunos casos, la presencia de un hiperparasitoide puede llegar a hacer fracasar un programa de control biológico. Algunos parasitoides, al colocar los huevos la hembra, interrumpe el desarrollo del hospedero, por lo que la larva del parasitoide solo dispone para su desarrollo y crecimiento los recursos que tiene el hospedero al momento en que se produjo la ovoposición. Este tipo de comportamiento se llama, donde se interrumpe el desarrollo, se llama idiobionte. Son parasitoides idiobiontes, en general los parasitoides de huevos, de pupas y de adultos. Otros parasitoides, en cambio, no interrumpen el desarrollo de su huésped al momento de realizar la ovipostura. Es la larva la que al finalizar su desarrollo termina matando al huésped. Este tipo de parasitoides se los llama coinobiontes. Los coinobiontes pueden ser de huevo larva, de larva chica a larva grande, de larva a pupa. En las fotos de abajo podemos ilustrar un ejemplo de parasitoide coinobionte con el género Copidosoma parasitoidizando a Rachiplusia no, que es la oruga medidona. La hembra adulta del parasitoide coloca su huevo sobre el huevo de Rachiplusia no. Este queda latente en el interior del embrión de la larva fitófaga y cuando la larva de Rachiplusia eclosiona, recién en ese momento se activa el desarrollo del huevo del parasitoide. Luego, por poliembrionía, da origen a cientos de individuos en el interior del cuerpo de la larva de Rachiplusia. Pero estos individuos no matan rápidamente a la presa, sino que se van alimentando sin tocar los órganos vitales. Cuando la larva de Rachiplusia no está a punto de empupar, o sea que ha completado su desarrollo larval, recién en ese momento las cientos de avispitas que se están desarrollando en el interior de ella terminan de matarla, pupan y emergen alrededor de 900 avispitas de parasitoides a partir de un único huevo que se le colocó al inicio del ciclo. Los principales grupos de insectos que poseen individuos parasitoides pertenecen al orden Hymenoptera y al orden Diptera. En las siguientes filminas vamos a ir ilustrando las familias dentro de estos órdenes que poseen individuos parasitoides útiles para el control biológico de plagas. Las siguientes filminas que describen a las principales familias y especies de parasitoides dentro de los órdenes Hymenoptera y Diptera no van a ser acompañadas con sonido. Usted, para una mejor comprensión de este tema, puede acompañar la visión de estas diapositivas con el texto que está desarrollado en el material didáctico elaborado para este teórico, Control Biológico de Plagas, serie didáctica, cuadernillo número 8, donde están descritos las principales características de cada uno de estos grupos.